En compañía de Un Mundo en Contexto. 12:44 de la tarde, seguimos en compañía por la señal de Éxitos Maracay, Éxitos 93.1. Una semana después de un supuesto ataque con armas químicas contra la población civil de Douma, el presidente de Estados Unidos y sus aliados de Francia y Reino Unido enviaron sus aviones y misiles contra 3 objetivos militares del gobierno de Bashar al-Assad. Todo esto en el recrudecimiento del conflicto sirio, que es una guerra civil que se ha extendido desde el año 2011 aproximadamente. Para hablar un poco acerca de qué puede suceder ahora, sobre todo por las reacciones tan aireadas del gobierno ruso, por ejemplo, qué puede suceder en este momento y en los días por venir en el conflicto sirio. Tenemos en la línea telefónica a Marwan Soto Antaki, analista internacional, escritor, autor de novelas como Casa Damasco, La Casa del Verdugo, y con él vamos a hablar precisamente acerca de lo que puede suceder en los próximos días. Marwan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches desde México. Buenas tardes desde México, perdón. ¿Qué hora es en México? ¿Estás en dónde? ¿En el DF? Estoy en la Ciudad de México, sí. Apenas son 2:45. Todavía no es hora ni de comer. Está bien. Bueno, cuando vayas a comer, que tengas buen provecho. Marwan, cuéntanos un poco cuál es tu análisis, el análisis que haces acerca de lo que ha sucedido en los últimos días en el conflicto sirio. Mira, creo que hay que dividirlo en las distintas partes que tiene tradicionalmente el conflicto sirio, y si no es que en general Siria históricamente. Por un lado podemos encontrar que eso no sé si haya pasado en Venezuela, que hay distintas opiniones que pueden dudar de la credibilidad o no de los ataques químicos, de los ataques con armas químicas como principal motor para también rechazar la intervención de Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Sí. Hacia eso yo creo que lo más importante es analizar el evento de las armas químicas de hace 2 fines de semana no como un hecho aislado, sino como una constante dentro de la dictadura de la familia Assad. Nos podemos remitir a 1982-83 en Hama, hasta los ataques de 2013, los ataques también de 2017, del año pasado, que tuvieron una reacción muy similar en estas mismas fechas. ¿A qué voy con esto? A que hay una tendencia por parte de la dictadura de los Assad, especialmente del hijo de Bashar al-Assad, el actual, a usar armas químicas, aunque las armas químicas han sido usadas por las distintas facciones del conflicto. Sí. ¿Qué es lo que puede venir a partir de esto? Por un lado, entender las motivaciones de los distintos actores del ataque. Por un lado, de Estados Unidos, sí hay una división de motivos. Quizá el primero podría ser por parte solamente de Donald Trump, el tener una reacción que lo aleje de la postura de Obama en 2013, cuando la famosa línea roja. Si algo sabemos que no aguanta Trump, es que haga algo parecido a lo de Obama. Entonces, si insiste en todo lo que ha decidido Obama, lo va a querer rechazar, por lo cual podríamos encontrar aquí esta principal motivación. Se sabe también que justo desde la semana pasada, cuando se empezó a ver una absoluta falta de estrategia por parte de Estados Unidos, se decía que se iban a sacar las 2,000 tropas, luego que se iba a atacar, luego que ya no se iba a atacar y luego se atacó. En medio de todo esto, sabemos también que es altamente confiable que sea el general secretario Mattis el que haya controlado un poco la postura de Trump en lo que iba a ser el ataque, limitándolo al ataque quirúrgico que vimos el viernes. ¿Cuál es la idea de esto? Primero, porque a la falta de estrategia de Trump no se podía prever cuáles iban a ser las siguientes reacciones, por los que había que jugar un poco sí a una estrategia que permitiera también que tanto Reino Unido como Francia se sumaran a esto. Los 2 países afectados por terrorismo, los 2 países que han sido muy claros en su postura en contra de las armas químicas, de forma que el apoyo que se logra y que vemos en la ejecución del ataque parte un poco de este control por parte del general secretario Mattis hacia Donald Trump. ¿Qué es lo que vino después? Vinieron las reacciones rusas, y ahí tenemos que entender por qué importaba lo quirúrgico que se dio el ataque. En ningún momento, con todo y que el viernes en la noche, al menos de este lado, suponíamos varios que
el ataque estaba siendo increíblemente más grande de lo que fue, resultó que no fue tan grande, al punto en que ni siquiera se tocó las cercanías de la base naval de Tartus en la costa siria, en la región de Latakia, sí. De manera que los rusos no podían tampoco tener una intervención directa porque no se les atacó directamente a ellos, se atacó indirectamente a partir de las instalaciones de la dictadura de Bashar al-Assad. Eso lo pudimos ver el sábado en las distintas reacciones del Consejo de Seguridad cuando Moscú pidió una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad y no sale más que una condena que fue vetada y que no fue aprobada por el resto de la comunidad internacional. Ese es el lugar en el que estamos ahora. ¿Qué es lo que viene a partir de esto? Viene algo que es tristísimo. Primero, ha habido entramos ya en el octavo año. Entramos al octavo año de una guerra civil. Sí. Que ha dejado 500,000 de muertos y sacado de sus casas a la mitad del país. Un país de 20 y tantos millones de habitantes hoy solo tiene alrededor de 10 viviendo entre sus fronteras y no necesariamente en sus casas. Esto a partir de la brutalidad de una dictadura que reprimió desde 2011 de forma espantosa a la población y derivó en todo lo que vimos en estos últimos años. Se logra a partir de este ataque con el que, más allá de sus objetivos o de las intenciones que tenían los distintos atacantes, deja un mensaje, y el mensaje es: al mundo entero no le importa que se siga matando siempre y cuando se maten con armas regulares. Eso es algo espantoso y muy perverso, ¿no? La postura del mundo ha sido, y eso lo vimos más allá de la retórica del Consejo de Seguridad, mientras no usen armas químicas, sigan matándose sin importar que estamos hablando ya de un país que prácticamente solo existe en nombre. Ahora hay que ver también si esto va a resolver de alguna manera el uso no de armas químicas, y desgraciadamente no. Manda así un mensaje en el que si se pasan por esto va a haber algún tipo de reacción, y la escalada es impredecible también. Pero lo que se está haciendo con esto es también dejar claro para Assad que existe un riesgo medido en su empleo constante de armas químicas, porque siempre y cuando ese empleo constante de armas químicas tenga una reacción predecible por parte de Occidente que le permita conseguir y afianzar sus apoyos con sus aliados, hoy podemos ver que más que en mucho tiempo, tanto Moscú como Teherán están del lado y están apostando todo para apoyar a su aliado. Es decir, que salió fortalecido Assad de este ataque. Es decir, también que para el mundo la apuesta es la continuidad de la guerra civil siria. Sí, y así ha sido durante todos estos años, como tú bien lo resaltabas, ya el octavo año del conflicto, en donde hay múltiples actores internos, pero también pues está todo este sistema de apoyos que tiene el régimen sirio. Es muy lamentable y muy triste lo que nos dices acerca de que, bueno, es como que si al mundo no le importara lo que pueda seguir sucediendo, pero es la realidad, es a lo que nos enfrentamos, ¿no? Es a lo que nos enfrentamos, y llegamos también a relativizar las cosas, que al menos te cuento un poco cómo ha sido la postura en Ciudad de México. Llegamos a un punto en el que, con tal de, por razones lógicas también, ¿no?, naturales, que significa que serían de otro tema, de no estar de acuerdo con Trump, se llegó a estar de acuerdo con una dictadura, y eso es lo que no se puede permitir, porque en cuanto entramos a esas lógicas es que estamos dándole la espalda a toda una población que ha sido la principal afectada por este gran conflicto que está hecho de un rompecabezas donde todo mundo juega, donde todo mundo está haciendo sus cosas sin importar lo que sucede con la gente. Hay que pensar en una cosa cuando hablamos de este tipo de eventos en el caso sirio. Sí ha habido, más allá de la posible investigación que determine quién es el verdadero o el auténtico perpetrador del ataque de armas químicas, ha habido una constante de uso de armas químicas. Desde 2013, Rusia se había determinado ser el garante de la no existencia de armamental químico en Siria. Eso tampoco ha ocurrido. Y no ha ocurrido porque justo se ha marcado que mientras siga la continuidad del conflicto, en la manera en la que se está dando sin llegar a las armas químicas, termina siendo redituable para absolutamente todos los involucrados, de vuelta, salvo la gente que está ahí. Hoy el gobierno de Assad
quizás sea más fuerte que lo que estaba el lunes de la semana pasada, justo por este apoyo. De manera que sí hay que ser un poco conscientes a la hora de revisar qué es lo que está sucediendo, porque hay una parte del conflicto sirio que es responsabilidad de todos a la hora de haber dejado que llegue a estos límites. Así es, Marwan, de verdad muchísimas gracias por tu visión, por tu análisis muy completo. La gente que quiera seguir un poco más acerca de tu trabajo, ¿cómo puede hacer? En Twitter creo que es donde soy más activo, que es @_Marwan, MARUAN, la página marwansotoantaki.com o en la revista Nexos de México. Marwan, que tengas una muy feliz tarde y nuevamente gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Era Marwan Soto Antaki, analista internacional, escritor mexicano, autor de novelas como Casa Damasco, Pensar Medio Oriente y Pensar México, dándonos un poco su visión y su análisis acerca de lo que ha sucedido en estos últimos días en el conflicto sirio y sobre todo pues la visión hacia el futuro.